Bienvenidos a Chivo Negro, historias que la noche me confiesa al oído y que tú no deberías escuchar a solas. A partir de ahora, cada sombra puede tener nombre y cada ruido a las 3 de la mañana te estará llamando. Apaga la luz, ponte audífonos y no abras la ventana. Si tocan 3 veces el vidrio, fue porque ya empezamos. Antes de que nos metamos de lleno en esta maraña de sombras y susurros que les traigo, un aviso rápido del innombrable. Cambié unos cuantos nombres, fechas y rincones en esta historia, no por capricho, sino para que las almas involucradas sigan respirando tranquilitas, sin que les caiga encima el peso de los ojos curiosos. O algo peor que anda suelto por ahí. Imagínense, sino que el cerro mismo se despierta y les manda un mensajito personal. No mames, mejor prevenir que lamentar en el más allá. Ahora sí, sigamos con lo nuestro. Aquí andamos otra vez, flotando en el aire espeso de la noche, como ese olor a tierra removida que se te pega en la nariz después de un entierro. A veces me siento como el humo de un cigarro olvidado en un cenicero de cantina, serpenteando entre mesas vacías, escuchando conversaciones que nadie más oye. Otras, soy el crujido de una rama bajo tus pies cuando caminas solo por un camino empedrado. Ese que te hace voltear pensando que alguien te sigue. Uy, quién sabe. Tal vez sea el polvo que se levanta de las faldas de un cerro olvidado, uno de esos que la gente del Bajío mira de reojo, como si supiera que no es solo un montón de piedras apiladas por el tiempo. Hablo del cerro de Culiacán. Ese cabrón imponente que se yergue entre Jaral el Progreso y Salvatierra, en Guanajuato. Los que han vivido por acá lo llaman el guardián de las raíces, pero no con cariño, con un respeto que huele a miedo, como cuando pasas por una tumba fresca y te persignas sin saber por qué. Mi abuelo, un viejo terco que masticaba tabaco y contaba historias con la boca torcida por un derrame, decía que ese cerro no era natural, que era como una puesta en reabierta, una grieta en el mundo donde las raíces de la tierra se enredan con las del más allá. No es solo piedra, me soltaba mientras afilaba su machete en la penumbra de la cocina. Ahí abajo hay pasadizos que llevan a donde los muertos caminan, a ese lugar que los antiguos llamaban Mictlán, pero no como en los libros de escuela. No, es más jodido, más vivo. Y hay quien se encarga de que esa puerta no se abra de par en par. Claro, la gente sube al cerro por pendejadas, a tomar fotos para el Instagram, a hacer fogatas con chelas baratas o a buscar oro de los revolucionarios que supuestamente enterraron por ahí. La mayoría regresa con nada más que piquetes de mosco y una resaca, pero unos pocos, puta madre, unos pocos regresan con algo pegado al alma. Algo que no se quita con agua bendita ni con una cruda de 3 días. Y otros, bueno, se convierten en parte del paisaje. Desaparecen. Y lo único que queda es un rumor en el tianguis de Victoria de Cortázar o una nota perdida en las páginas amarillentas del Sol del Bajío hablando de excursionistas extraviados en la zona montañosa. Esto pasó hace unos años, cuando el Bajío aún olía más a maíz tostado que
a plomo caliente de la violencia que vino después. Llegó una pareja que no pintaba nada y no eran de rancho. Se les veía en la forma en que pisaban la tierra, como si temieran ensuciarse. Venían de Querétaro, huyendo del ruido de la ciudad, buscando ese retiro espiritual que venden en las revistas de autoayuda. Se instalaron en una choza de adobe en las faldas bajas del cerro, cerca de la cañada, un lugar donde el camino de terracería se pierde entre nopales y huizaches espinosos. Él se llamaba Marco, un tipo ambicioso, de eso que siempre tienen un plan B en la cabeza, ingeniero civil que se cansó de construir puentes para que los ricos cruzaran ríos secos. Traía una mochila llena de gadgets, drones, detectores de metales, hasta un GPS que parecía sacado de una película de espías. Querían reconectar con la naturaleza, pero en realidad buscaba algo grande, algo que lo sacara de la mediocridad. Quizás un tesoro o una mina olvidada. Ella era Ana, una maestra de primaria que había dejado su chamba porque los niños la agotaban, pero en el fondo era porque cargaba con un secreto pesado. Una depresión que la hacía despertar a medianoche, gritando nombres de gente que ya no estaba. Era sensible, de esas que sienten el peso del aire antes de una tormenta, con una risa nerviosa que ocultaba un pozo de dudas. Pintaba en sus ratos libres, no para vender, sino para sacar los demonios que le rondaban en la cabeza. Al principio su llegada fue como un soplo fresco. Plantaron un huerto chiquito, cocinaban con leña y Marco volaba su dron sobre el cerro, capturando tomas que subía a su canal de YouTube. Uno de esos con 10 suscriptores que hablaban de aventuras en el México rural. Pero yo, que en esos días era quizás el eco de un coyote aullando en la distancia o el polvo que se colaba por las rendijas de su puerta, vi cómo todo se torció. Empezó sutil, como una grilleta en una pared que no notas hasta que la casa se te viene encima. Y lo que desenterraron no fue oro, carnales. Fue algo que los antiguos sabían enterrar bien profundo. Algo que huele a muerte vieja y a promesas rotas. Porque debajo de ese cerro se dice en voz baja por los pueblos cercanos. Hay entradas a pasadizos que no llevan a cuevas normales. Llevan a donde el mundo se invierte, a un Mictlán torcido donde las almas no descansan, sino que hambrean por volver. Y Marco y Ana, con su curiosidad de citadinos, picaron justo donde no debían. Pero vamos paso a paso, porque las buenas historias se cuecen a fuego lento, hasta que el caldo te quema la lengua. La choza era una reliquia, de esas que sobreviven terremotos y sequías porque están hechas de adobe puro, con techo de teja roja que crujía como huesos viejos cuando el viento del cerro bajaba furioso. Estaba en un claro rodeado de magueyes altos, a unos 15 minutos en camioneta de salvatierra, por un camino que serpenteaba como una culebra perezosa. Marco la había encontrado en un anuncio clasificado del periódico local y la rentó por una bicoca, pensando que era el inicio de su gran aventura. «Aquí vamos a reinventarnos, amor», le dijo a Annie, mientras descargaban las cajas del viejo Jetta que traían. Él era optimista, rayando en lo terco, siempre con una sonrisa ladeada que decía «Yo controlo esto». Pero en el fondo era un inseguro que necesitaba probarse a sí mismo. Annie, con su pelo negro recogido en una coleta desordenada y sus ojos cafés que parecían absorber la luz, asintió con una media sonrisa. Ella era más pragmática, pero vulnerable. Cargaba con el peso de una infancia en un barrio ruidoso de Querétaro, donde su madre la crió sola,
después de que el padre se alargara con una cantinera. Eso la hacía desconfiada de promesas fáciles, pero también anhelante de estabilidad. Por eso siguió a Marco a este rincón olvidado. Los primeros días fueron idílicos, o al menos lo parecieron. Marco salía al amanecer con su dron, capturando el sol saliendo detrás del cerro de Culiacán, que se veía como un gigante encorvado, con sus laderas cubiertas de matorrales espinosos y rocas volcánicas que brillaban como obsidiana bajo la luz. «Mira esto, Ana, es puro oro visual», decía él, editando videos en su laptop mientras sorbía café de olla. Ana plantaba tomates y chiles en el huerto y por las tardes pintaba lienzos con colores vibrantes al principio, capturando el verde de los nopales y el azul del cielo guanajuatense. Pero ya desde entonces sus pinturas tenían un toque inquieto, como si las sombras de las montañas se colaran en los bordes, estirándose más de lo debido. El primer chingadazo llegó un jueves de septiembre, cuando el calor del día se convertía en un fresco que calaba hasta los huesos. Marco andaba explorando los límites de su terreno, machete en mano, cortando maleza para ampliar el huerto. Tropezó con algo enterrado en la tierra seca, cerca de un agave muerto que parecía una mano esquelética saliendo del suelo. Lo desenterró con cuidado, y lo que sacó no era una piedra cualquiera. Era una figura pequeña, del tamaño de un puño, tallada en tezontle rojizo y envuelta en fibras de maguey trenzadas. Parecía un hombrecillo agachado, con brazos como raíces retorcidas y ojos hechos de piedritas negras que brillaban con un fulgor extraño. No era bonito, era perturbador, como si estuviera congelado en un grito silencioso. «Ana, ven a ver esta pinche joya», gritó Marco, con esa excitación de quien encuentra un billete en la calle. Ana se acercó, limpiándose las manos en el delantal, su expresión cautelosa. Ella tenía un instinto para las cosas raras. De niña juraba ver sombras en las esquinas de su casa vieja en Querétaro y su madre le decía que era la imaginación. Pero Ana sabía que no. Al ver la figura, se le erizó la piel de los brazos. «Marco, eso no me late. Parece, no sé, como si estuviera vivo». «Déjalo donde estaba». ¿Vivo? No mames, es arte prehispánico o algo de los otomíes que hacían por aquí. Imagínate, podría valer una lana, o al menos material para el canal. Marco, con su ambición ciega, lo limpió y lo puso en una mesita junto a la ventana, como un adorno. Esa noche, el viento del cerro huyó más fuerte de lo normal, sacudiendo las tejas. Ana soñó con raíces que se enredaban en sus piernas, tirándola hacia abajo, hacia un abismo donde voces susurraban en náhuatl antiguo palabras como Xochitl y Miquitzli. Flores y muerte entretejidas. Despertó sudando y encontró a Marco sentado en la cama, mirando la figura con los ojos vidriosos. Sentí como si me vibraran las manos, murmuró él, pero lo descartó como cansancio. Al amanecer, hallaron una serpiente de cascabel muerta en el umbral de la puerta, con la cabeza aplastada como si algo lo hubiera pisado con saña. Los días siguientes se volvieron pesados, como si el aire del cerro Cid pesara con cada atardecer. El huerto de Ana crecía torcido con tomates que salían negros por dentro, y el dron de Marco empezó a fallar, capturando glitches en los videos, sombras alargadas que no correspondían a nada visible.
El perro callejero que rondaba la zona, un yucho flaco al que Ana alimentaba con sobras, dejó de aparecer. En cambio, se oía su aullido lejano, lastimero, como si huyera de algo invisible. Marco, lejos de alarmarse, se obsesionó. Su personalidad ambiciosa lo empujaba al límite. Siempre había sido el tipo que no aceptaba un no como respuesta, el que en su trabajo anterior discutía con jefes hasta quedarse sin empleo. Ahora veía en la figura una oportunidad. Esto podría ser el gancho para mi canal, Ana. Imagina, Misterios del Bajío. Decidió ir al pueblo cercano, La Gavia, un puñado de casas de adobe y una tiendita que vendía todo desde refrescos hasta veladoras. No fue a la cantina esta vez. En cambio, tocó la puerta de Doña Rosa, una vecina viuda que vivía sola en una casita con patio lleno de gallinas. Doña Rosa era una mujer robusta, de unos 60 años, con una personalidad mordaz y directa, de esas que te sueltan verdades como cachetadas. Había perdido a su marido en un accidente de mina años atrás y desde entonces se dedicaba a curar con hierbas, pero con un cinismo que rayaba en lo cruel. La vida te jode, mijo, y lo único que puedes hacer es joderla de vuelta con una sonrisa. Marco le mostró una foto de la figura en su teléfono. Doña Rosa entrecerró los ojos, su cara surcada por arrugas que contaban más historias que algún libro. ¿Dónde la pescaste, preguntó sirviéndole un atole de maíz que olía a canela quemada. En la choza, enterrada. ¿Sabe qué es? Ella soltó una risa seca, como hojas crujiendo. Eso no es un juguete, hijo. Es una atadura, un sello. Los viejos de por aquí los hacen para que las raíces no se desaten. El cerro tiene venas, ¿sabes? Venas que bajan profundo a donde no llega la luz. Se dice que ahí hay entradas a un lugar peor que el infierno. Un Mictlán donde las almas no duermen, solo esperan. Y hay guardianes que los mantienen cerrados con estas madres. Marcos se rió nervioso. ¿Guardianes? Suena a cuento para espantar niños. Doña Rosa lo miró fijo, su expresión endureciéndose. Ríete, pero yo vi a mi compadre desaparecer subiendo ese cerro hace 20 años. Bajó cambiado, hablando solo, tallando figuritas como esa hasta que una noche se me echó al cerro y no volvió. Si lo mueves, abres una grieta. Y lo que sale, carajo, no es para mortales como nosotros. Marco salió de allí con la cabeza bullendo, no de miedo, sino de ideas. Doña Rosa le había dado un nombre: el tejedor de raíces. No un brujo, sino un ser que vivía en las sombras del cerro, tejiendo sellos para mantener el equilibrio. Ana, cuando le contó, se puso pálida. Su personalidad vulnerable la hacía propensa a la ansiedad. Empezaba a tener ataques en donde se le cerraba la garganta, recordando noches de infancia sola en casa. «Marco, por favor, devuélvala. Siento como si nos estuvieran vigilando». Pero él, terco, la ignoró. «Es solo superstición, amor. Vamos a investigarlo». La obsesión de Marco creció como una mala hierba. Instaló cámaras de trail en los alrededores, apuntando a donde encontró la primera figura. Ana, poco a poco, se volvía mal retraída. Sus pinturas ahora eran oscuras, con raíces enredadas en formas humanas, como si su subconsciente captara algo que su mente negaba. Una noche, mientras Marco revisaba footage, encontraron más figuras enterradas. Una hecha de huesos de animal atados con tendones secos. Otra de barro moldeado en una cara con boca cocida. Y estaban colocadas en un círculo imperfecto alrededor de la choza. Cerca de una, Marco halló un diario viejo, páginas rasgadas metidas en una botella de vidrio enterrada. Era un cuaderno escolar con entradas en letra temblorosa. Hoy tejí otro sello,
Las raíces se mueven más, susurran nombres de los muertos. Debo reforzar antes de que la puerta se abra. Fechas de hace décadas, firmadas con iniciales ET. Marco lo leyó en voz alta, excitado. ¡Esto es prueba! ¡El tejedor existe! Ana lo leyó y sintió un escalofrío. Marco, esto no es un tesoro, es una advertencia. Habla de mi clan, de un inframundo donde las raíces chupan almas. Su voz temblaba. Estaba al límite, recordando su propia depresión, cuando sentía que algo la succionaba hacia abajo. Marco, en cambio, se emocionó más. Vamos a mapearlo. Usemos el dron para encontrar más. Esa noche, los sueños de Ana se volvieron vívidos. Caminaba por túneles bajo el cerro, donde las raíces pulsaban como venas y voces de muertos le pedían que abriera la puerta. Despertó gritando y Marco la calmó, pero sus ojos brillaban con una ambición febril. El diario mencionaba una grieta en la ladera este, cerca de una formación rocosa que parecía un cráneo. Marco convenció a Ana de subir. Solo una caminata, para despejarnos. Ella accedió, su resiliencia mezclada con miedo, pensando que quizás ver nada la tranquilizaría. El ascenso fue brutal, 2 horas trepando por senderos empinados, con el sol quemando la piel y el aire volviéndose más delgado. Marco iba adelante, GPS en mano, su terquedad empujándolo pese al sudor y las espinas que le rasgaban la camisa. Ana lo seguía, jadeando, su mente divagando a recuerdos dolorosos. La vez que su madre la dejó sola una semana y ella imaginó monstruos bajo la cama. Llegaron a la grieta, una abertura camuflada con huizaches, exhalando aire frío que olía a humedad y podredumbre. Adentro, paredes talladas con símbolos, raíces en espiral, figuras descendiendo a abismos. «Y esto es como en las leyendas nahuas», murmuró Ana, su voz ecoando. «Entradas a mi clan, donde Xolotl guía a los muertos». Marco filmaba, excitado. ¡Puta madre, esto es real! Avanzaron un poco y el aire se volvió opresivo. Ana sintió pánico. Salimos ya. Pero Marco vio algo, una figura fresca, recién tejida. Tocarla fue su error. Esa noche, el cielo sobre el cerro de Culiacán se volvió un caos de nubes negras que no soltaban lluvia, solo relámpagos secos que iluminaban las laderas como flashes de un fotógrafo loco, capturando sombras que no deberían estar ahí. El viento aullaba como un animal herido, sacudiendo las tejas de la choza con una furia que hacía crujir las vigas de adobe. El aire estaba cargado, espeso, como si el cerro mismo respirara sobre ellos, exhalando un aliento frío y terroso que se colaba por las rendijas de la puerta. Ana temblaba, no solo por el frío, sino por ese instinto suyo que siempre le alertaba antes de que las cosas se pusieran feas. «Marco, algo anda mal», susurró, apretándose contra él. Marco, algún con su terquedad intacta, pero ahora agrietada por un hilo de duda, la abrazó fuerte tratando de sonar calmado. «Es solo de tormenta, amor. En Querétaro teníamos peores». Pero sus palabras sonaban huecas, porque en el fondo sabían que esta no era una tormenta normal. Los relámpagos no traían truenos, solo destellos mudos que pintaban el interior de la choza en tonos plateados, negros, revelando por fracciones de segundo las figuras que Marco había coleccionado en la mesita, con sus ojos de piedritas que parecían parpadear en la luz intermitente. De repente, un golpe seco en la puerta los congeló. No era un golpe de viento, era deliberado, como si algo más pesado se recargara contra la madera, probando su resistencia.
Ana ahogó un grito, clavando las uñas en el lidrazo de Marco. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso?, murmuró, su voz quebrado por el pánico que le subía desde el estómago. Marco, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, se levantó despacio, buscando a tientas el machete que guardaba junto a la cama para cortar maleza. Sus manos temblaban, su ambición de explorador cediendo paso a un miedo primal. Ese que te hace recordar que eres solo carne y hueso en un mundo que no entiendes. Se acercó a la puerta, machete en alto, y gritó con voz que intentaba sonar firme: ¿Quién anda ahí? ¡Sal, cabrón! Silencio. Un silencio opresivo, roto solo por el aullido lejano del viento. Luego, los arañazos empezaron, lentos, metódicos, como uñas largas rascando la madera, subiendo y bajando en un ritmo que parecía una melodía enferma. Ana se tapó la boca para no gritar, lágrimas rodándole por las mejillas, recordando sus noches de depresión en Querétaro, cuando sentía presencias invisibles acechando en las sombras de su habitación. Marco se quedó paralizado, el machete pesando como plomo en su mano. Los arañazos pararon de golpe y en su lugar vino el susurro, bajo, arrastrado como hojas secas en el viento, pero claro, inconfundible. Marco, Ana. Sus nombres pronunciados con una lentitud que helaba la sangre, como si quien los dijera los saboreara. Se quedaron así, inmóviles, hasta que el primer rayo de sol filtrado por las nubes grises entró por la ventana, disipando la oscuridad. La tormenta se había ido tan rápido como llegó, dejando un aire húmedo y un olor a ozono. Marco abrió la puerta con cautela, machete aún en mano, y encontró marcas frescas en la madera, surcos profundos, como si garras de animal hubieran intentado entrar. Ana, pálida como un fantasma, se acercó temblando. «No fue el viento, Marco. Eso nos conocía». Al amanecer, con el sol ya alto, pero sin calentar del todo el aire fresco de las faldas del cerro, revisaron las cámaras de trail que Marco había instalado. La mayoría mostraba solo ramas moviéndose con el viento o un conejo nocturno husmeando. Pero una, la que apuntaba directamente a la figura que Marco había movido ligeramente para ajustar el ángulo, capturó algo que les erizó la piel. La grabación empezó alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio, nada más que oscuridad granulada en visión nocturna. Luego, una silueta delgada emergió de las sombras, moviéndose con una gracia inhumana, como una rama animada por el viento, pero con propósito. No era alta, pero sí alargada, envuelta en lo que parecía un zarape raído o una manta de fibras naturales. No se veía el rostro, solo contornos borrosos, pero sus movimientos eran precisos. Se arrodilló frente a la figura descolocada, la ajustó con cuidado, apisonando la tierra alrededor, como si sellara una tumba fresca. Luego hizo un gesto con las manos, un ritual silencioso antes de levantarse y mirar directamente a la cámara por un instante eterno, como si supiera que estaría siendo observado. Ana, mirando por encima del hombro de Marco, soltó un sollozo ahogado. No nos estaba atacando. Estaba arreglando lo que tú rompiste. Somos nosotros los intrusos, Marco. Esto es un equilibrio y lo rompiste por tu pinche ego de explorador. Su voz subió de tono, al límite de su resiliencia, la depresión latente resurgiendo como un pozo negro que la tragaba.
Marco por primera vez dudó de verdad. Su terquedad se agrietaba como la tierra seca bajo el sol. Se pasó una mano por el pelo, sudando frío. Tal vez sea un loco del pueblo, protegiendo su territorio. O Doña Rosa mandando a alguien para espantarnos. Intentaron racionalizarlo todo. Alucinaciones por el aislamiento en ese rincón olvidado entre Jaral y Salvatierra. O quizá un vecino jugándoles una broma pesada, usando máscaras y susurros grabados. Marco incluso revisó las cámaras en busca de alguna actividad humana, para ver si había algo extraño, pero nada. Pero el humor negro del destino se asomó en ese momento, como un chiste cruel que nadie pidió. ¡Qué chingón! Vinimos a desconectarnos del mundo y nos enchufamos a un cable vivo que nos va a freír. Bromeó Marco, tratando de aligerar el ambiente, pero su risa sonó hueca, forzada, como la de alguien que sabe que el chiste es sobre su propia tumba. Ana no rió. Solo lo miró con ojos llenos de reproche y miedo, sabiendo que la racionalización era solo una venda sobre una herida que sangraba cada vez más. No pudieron ignorarlo por mucho tiempo. El susurro de esa noche se quedó pegado en sus mentes como una telaraña, y las figuras que Marco había coleccionado empezaron a parecer más vivas, como si vibraran sutilmente cuando nadie las miraba. Ana pasó el día siguiente en silencio, pintando lienzos que ahora eran puro caos, raíces negras enredándose en figuras humanas que gritaban en silencio, colores que se fundían en un remolino oscuro que recordaba los sueños de la noche anterior. Su resiliencia se estiraba como un elástico a punto de romperse. Recordaba sus episodios de depresión en Querétaro, cuando se sentía atrapada en un ciclo de pensamientos negros. Pero esto era peor, porque ahora no era solo en su cabeza, era real, tangible como el aire frío que salía de la grieta que habían encontrado. Marco, empujado por su límite ambicioso, ese que lo había dejado un buen empleo por sueños de grandeza, insistió en volver a la grieta. Necesito respuestas, Ana, si no vamos, esto nos va a comer vivos desde adentro. Su voz era firme, pero había un temblor en sus ojos, una grieta en su terquedad que admitía el miedo. Ana, rota por dentro, pero aún con esa fuerza interna que la había hecho sobrevivir a su infancia solitaria, lo siguió. Sabía que huir sola era peor. El cerebro parecía observarlos, y el camino de terracería de regreso a Salvatierra se sentía más largo, más hostil. «Está bien», murmuró, empacando agua y linternas en la mochila. «Pero si algo sale mal, es tu culpa». El ascenso fue aún más agotador que la primera vez. El sol de la tarde quemaba como un hierro al rojo vivo en la piel, y el terreno se volvía traicionero. Piedras sueltas que rodaban bajo sus pies, espinas de huizache que se clavaban en la piel como advertencias. Marco iba adelante, sudando profusamente, su GPS parpadeando intermitentemente como si el cerro interfiriera con la señal. Ana lo seguía, jadeando, su mente un torbellino de dudas. ¿Y si todo era una alucinación colectiva, provocada por el aislamiento y el polvo volcánico del aire? Pero el diario rasgado que Marco llevaba en el bolsillo era real, con sus páginas amarillentas y tinta descolorida y avejentada. Llegaron a la grieta al atardecer, cuando el sol pintaba las rocas de un rojo sangre que recordaba el tezontle de las figuras. El aire que salía de la abertura era más frío esta vez, con un olor a tierra húmeda y algo más, como a flores marchitas y humo de copal viejo.
Encendieron las linternas de sus celulares. Marco había olvidado las pilas extras en la choza y bajaron con cuidado. El túnel espiralaba como una raíz hueca, descendiendo en una curva suave que mareaba, como si el cerro lo succionara hacia su corazón. Las paredes no eran naturales, estaban talladas a mano, pero con una precisión que parecía imposible para herramientas humanas. Y en ellas, grabados profundos, escenas crudas de una entidad sin forma fija, un hambre voraz que devoraba almas, representada como una masa de raíces pulsantes que se extendía en el centro del cerro. Figuras humanas, tejedores a lo largo de siglos, contenían a esa entidad con sellos y rituales, sacrificando su libertad para mantener el equilibrio. Ana se detuvo en una sección donde los grabados mostraban almas descendiendo por espirales, guiadas por perros negros que recordaban a Xolotl, el guardián de Mictlán en las leyendas nahuas. «Esto es Mictlán torcido», susurró, su voz equeando en el túnel como un lamento. No el de los mitos bonitos que cuentan en los libros, sino uno donde las raíces te chupan el alma, te despojan de todo, hasta que no quedas más que un eco vacío. Su depresión resurgía, mezclándose con el miedo. Sentía como si esas raíces la llamaran, prometiendo un olvido eterno. Marco, filmando con su teléfono, sentía un zumbido en la cabeza que crecía con cada paso. «Mira esto, Ana. Estos grabados podrían ser de la cultura chupicuaro o algo más antiguo. Se dice en reportes locales que hay cuevas prehispánicas en el cerro de Culiacán, usadas para rituales». Pero su ambición se mezclaba con terror. El túnel se estrechaba, el aire se volvía más denso y el zumbido se convertía en susurros lejanos, nombres de muertos que no reconocían. Después de lo que parecieron horas, aunque el GPS marcaba solo 20 minutos, llegaron a una cámara amplia, iluminada por un fulgor tenue que filtraba desde grietas en el techo. El hogar era un santuario de horror. Miles de figuras, de todos tamaños y materiales, llenaban el espacio como un bosque petrificado. Algunas frescas, con fibras aún húmedas, otras cubiertas de polvo centenario como si llevaran ahí desde antes de que los españoles pisaran Guanajuato. En el centro, sobre una plataforma de piedra, un anciano momificado. Piel pegada a los huesos como pergamino viejo, barba blanca como estopa, ojos cerrados en un reposo eterno. Se quedaron paralizados, el aire vibrando con un pulso bajo. Mark levantó su teléfono para filmar y en ese instante el anciano abrió los ojos, negros por completo, pozo de obsidiana que absorbían la luz. No los miró a ellos, miró a través de Marco como si viera su alma. Levantó una mano huesuda, temblorosa, y apuntó directamente a él. ¡Tú! ¡El siguiente! Susurró en una voz como raíces crujiendo bajo tierra. Un eco que reverberó en sus mentes. El conocimiento fluyó entonces como un torrente frío. Imágenes de generaciones de tejedores, guardianes que habían dedicado sus vidas a contener a la entidad bajo el cerro. Un parásito antiguo que hambreaba por almas. El tejedor moría. Su ciclo terminaba. Marco era el heredero, elegido por haber tocado los sellos. Ana gritó, retrocediendo, pero Marco se quedó quieto. Ojos vidriosos, absorbiendo el legado como una esponja.
Después de lo que parecieron horas, aunque el GPS marcaba solo 20 minutos, llegaron a una cámara amplia, iluminada por un fulgor tenue que filtraba desde grietas en el techo. El lugar era un santuario de horror. Miles de figuras, de todos tamaños, inmateriales, llenaban el espacio como un bosque petrificado. Algunas frescas, con fibras aún húmedas, otras cubiertas de polvo centenario como si llevaran ahí desde antes de que los españoles pisaran Guanajuato. En el centro, sobre una plataforma de piedra, un anciano momificado, piel pegada a los huesos como pergamino viejo, barba blanca como estopa, ojos cerrados en un reposo eterno. Se quedaron paralizados, el aire vibrando con un pulso bajo. Marco levantó su teléfono para filmar y en ese instante el anciano abrió los ojos, negros por completo, pozos de obsidiana que absorbía la luz. No los miró a ellos, miró a través de Marco, como si viera su alma. Levantó una mano huesuda, temblorosa, y apuntó directamente a él. «Tú, el siguiente», susurró en una voz como raíces crujiendo bajo tierra, un eco que reverberaba en sus mentes. El conocimiento fluyó entonces como un torrente frío. Imágenes de generaciones de tejedores, guardianes que habían dedicado sus vidas a contener la entidad bajo el cerro, un parásito antiguo que hambraba por almas. El tejedor moría, su ciclo terminaba y Marco era el heredero, elegido por haber tocado los sellos. Ana gritó, retrocediendo, pero Marco se quedó quieto, ojos vidriosos, absorbiendo el legado como una esponja. Silencio prolongado, roto por un zumbido creciente. El regreso a la choza fue una pesadilla borrosa. Tropezando en la oscuridad del túnel, raspándose con las paredes talladas, el aire cada vez más pesado, como si el cerro los expulsara a regañadientes. Salieron al exterior justo cuando la noche caía, el cielo estrellado sobre Salvatierra pareciendo más lejano, como si el mundo de arriba ya no les perteneciera. Marco caminaba en silencio, pero algo había cambiado en él. Sus pasos eran más lentos, deliberados, y sus ojos tenían un brillo opaco, como si parte de aquellos pozos negros del anciano se hubieran colado en ellos. De vuelta en la choza, Marco enfermó de golpe. Se derrumbó en la colchoneta, temblando con una fiebre brutal que le hacía sudar frío, la piel ardiendo al tacto. Murmuraba incoherencias al principio. Los sellos, las raíces se mueven. Debo tejer antes de que salga. Ana, aterrorizada pero impulsada por su instinto de cuidadora, ese que la había hecho maestra, atendiendo a niños perdidos, lo cuidó como pudo. Le puso paños fríos en la frente, hechos con agua del pozo que ahora olía a tierra húmeda, y le dio su árbol de té de hierbas que doña Rosa le había regalado días antes. Marco, por favor, resiste. Es solo una infección, quizás del aire de la cueva, le decía, tratando de convencerse a sí misma. Pero pronto los murmullos se volvieron claros, obsesivos. Hablaba de patrones invisibles en la tierra, de veras que pulsaban bajo el cerro, conectadas a un Ictlán, donde las almas eran alimento para algo eterno. Se levantó a medianoche, cambaleante, y empezó a tejer figuras con lo que tenía a mano. Cables de su dron, tiras de ropa rasgada, huesos de pollo de la cena anterior. Sus manos, antes precisas de ingeniero, ahora se movían con destreza ajena, trenzando materiales en formas torcidas que vibraban sutilmente al terminar. Dejó contenerlo, Ana.
La grieta se abre si no refuerzo los sellos. Ana lo miró horrorizada, su límite acercándose. Su depresión resurgía con fuerza, viéndose como la guardiana de un hombre roto, atrapada en un ciclo que la succionaba. Recordaba sus peores noches en Querétaro, sola en la oscuridad, sintiendo que el mundo la abandonaba. Estás loco, Marco. Esto nos va a matar. Vinimos aquí por paz, no por esta mierda de pesadilla. Gritó, lágrimas rodando, al borde de un colapso. Intentó huir esa misma noche. Agarró las llaves del Jetta. Salió corriendo al camino de terracería bajo la luna llena que iluminaba el cerro como un vigilante silencioso. Corrió hacia la gavia, el polvo levantándose tras sus pasos, pero el cerro parecía cerrarse. El camino se bifurcaba en direcciones imposibles, sombras de huizaches se estiraban como dedos y un zumbido bajo la perseguía, susurrando su nombre. Tropezó, cayó, y al levantarse se dio cuenta de que había dado vueltas en círculo, de regreso a la choza. Marco, ya poseído en parte, la esperaba en la puerta, ojos negros brillando en la oscuridad. Únete, Ana, o las raíces te toman solas. El tejedor nos eligió a los dos. Su voz era un eco de la suya y la del anciano, una sentencia que helaba el alma. Ana, al límite absoluto de su resiliencia, se derrumbó en sus brazos, sabiendo que la posesión no era solo de Marco. El cerro los había marcado a ambos. Una calma falsa cayó sobre la choza al día siguiente, como el ojo de un huracán que engaña antes de golpearlas fuerte. Marco se despertó lúcido, o al menos lo parecía. La fiebre había desaparecido y sus ojos volvían a ser cafés, aunque con una sombra profunda en el fondo. «Empaca todo, Ana, nos vamos de aquí», dijo con una voz calmada que no encajaba, sin mirarla directamente. Ana, exhausta pero con un rayo de esperanza, asintió frenéticamente. Su vulnerabilidad la hacía aferrarse a cualquier hilo de normalidad. Quizás era solo una fiebre, un delillo pasajero causado por el aislamiento en ese rincón del Bajío. Se movieron con rapidez. Ana metió ropa en bolsas, lienzos enrollados con sus pinturas oscuras, trastes de la cocinita. Marco desconectaba los gadgets, enrollando cables con una precisión mecánica que ahora le daba escalofríos a Ana. Fueron al Jetta estacionado en el claro bajo el mezquite torcido que les daba sombra. Ana se subió al asiento del pasajero, ansiosa, el corazón latiéndole fuerte. Marco metió la llave en el contacto y la giró. Nada. El motor tosía, pero no encendía. La batería, que la noche anterior funcionaba perfectamente, estaba seca, como si algo la hubiera drenado. Se miraron, el pánico regresando como una ola. «¡Carajo, Marco! ¿Qué pasa?», exclamó Ana, saliendo del coche para revisar el motor, sus manos temblando. Marco se quedó sentado, una sonrisa torcida asomando en su rostro. «Es el cerro, amor. No nos deja ir». El zumbido del cerro creció entonces, no como un sonido lejano, sino como un pulso en el aire, en el suelo, vibrando en sus huesos. Raíces brotaron del suelo alrededor del coche, delgadas al principio, como venas capilares, pero engrosándose rápido, enredándose en las llantas, crujiendo como huesos rompiéndose. Ana retrocedió horrorizada, viendo su límite final, o unirse a Marco en esta locura
tejiendo sellos en la oscuridad, o ser devorada sola por las raíces que susurraban promesas de olvido eterno. El cerro se revolvía, despierto por su intrusión, y la calma se rompía en una tormenta interna que amenazaba tragárselos enteros. La noche cayó como un telón de plomo, sin transición. Un momento era crepúsculo y al siguiente oscuridad absoluta envolviéndolos, rotas solo por el fulgor intermitente de relámpagos secos que iluminaban raíces retorciéndose en el patio. El zumbido se convirtió en un rugido sordo, viniendo de las entrañas del cerro, haciendo crujir la choza como si el adobe mismo gritara. Afuera no había estrellas. El cielo era una cúpula negra, opaca, y en la oscuridad del claro formas se movían, trozos de noche que se retorcían, entidades sin ojos, pero con hambre, dolor al mirarlas, porque la mente no las registraba del todo. Marco, en un trance total, salió de la choza sin decir palabra. Ana gritó sin nombre, pero él no respondió, caminando hacia el centro del patio como un sonámbulo poseído. Con una fuerza que no era la suya, manos que ahora se movían como las del anciano, arrancó la puerta de la choza, destrozando los viejos herrajes, rompió la mesa de madera con un golpe seco, desarmó las sillas y el caballete de Ana. Con esos restos y las figuras que había tejido en su fiebre, empezó a construir un sello gigante, grotesco, hecho de artillas, cables enredados, lienzos rasgados con pinturas negras que ahora parecían mapas de venas pulsantes. En el centro incrustó su dron, el lente apuntando como un ojo ciego que vigilaba el abismo. Ana, acurrucada en un rincón de la choza, ahora sin puerta, veía cómo las raíces se acercaban, enredándose en las paredes, susurrando nombres de muertos que conocía, su madre, su padre ausente, almas perdidas que la llamaban a unirse. Entendió la verdad cruel. El tejedor no los mantenía encerrados, los mantenía afuera, conteniendo el hambre de Mictlán torcido. Ellos, con su curiosidad y ambición, habían abierto un boquete y ahora el cerro cobraba. De repente, una figura translúcida apareció en el umbral, el anciano de la cueva, parpadeante como una señal de radio mala, exhausto, desvaneciéndose. Miró a Marco trabajando febrilmente, luego a Ana, con tristeza infinita en esos pozos negros. Asintió lentamente, como diciendo, «Lo siento, mi tiempo terminó», y se disolvió en polvo y oscuridad. El suelo tembló con violencia inaudita. Una grieta se abrió en el patio, una cicatriz negra emanando frío de tumba, un túnel a las profundidades, donde raíces pulsaban como arterias de un dios enfermo. ¡Y no! ¡Puta madre no los llevará!, exclamó Ana, luchando contra raíces que se enredaban en sus piernas, succionando sus miedos, visiones de soledad eterna, de ser olvidada como su padre la olvidó. Marco terminó su obra, el sello espantoso plantado al borde de la grieta, vibrando con un pulso que contenía el rugido. Las raíces retrocedieron, el rugido vaciló, las sombras se replegaron, el equilibrio se restauraba, pero a un costo. Marco se volvió hacia Ana, ojos ahora negros del todo, pozos que reflejaban sabiduría terrible. Le tendió la mano, fría como piedra. «Ven, es nuestro turno de vigilar». Ana lo miró. Al amor de su vida,
convertido en carcelero de una puerta cósmica. Miró las raíces esperando, la grieta pulsando. No había escapatoria. Correr era ser devorada. Quedarse, unirse a la locura. Con un sollozo roto, tomó su mano. Juntos caminaron a la grieta y se dejaron tragar por la oscuridad. La tierra se cerró con un suspiro, el sello vigilando en silencio. Meses después, doña Rosa encontró un lienzo tirado cerca de la choza abandonada. Raíces enredando dos figuras con un mensaje rasgado: no pequen. El cerro dormía de nuevo, pero con guardianes nuevos, susurrando en las profundidades. Y así se teje el cuento, banda. ¿Fue alucinación por el aislamiento o de veras el cerro de Culiacán guarda entradas a un Mictlán que nos espera a todos? Tal vez yo sea una de esas raíces ahora, enredándome en tus pensamientos. O quizás solo el polvo que se asiente en tu ventana. Gracias por aguantar este viaje por las venas del Bajío. Si te dejó con el corazón en la garganta, comenta abajo. ¿Has sentido raíces tirándote en la noche? ¿Conoces leyendas de cerros guardianes? Suscríbete a Chivo Negro para más historias que rasguñan la realidad. Dale a la campanita, porque el susurro podría venir cuando menos lo esperes. Hasta pronto, si el cerro lo permite.